Hola Julie, ¿cómo estás? Hola Cami, hola, buenas tardes, ¿cómo van? Bien, Julie, aquí ya listos. Solo estamos esperando que se conecte el doctor Andrés Felipe. Maravilloso. Listo, ya en sala de espera tenemos y es Andrés Felipe importante que Flores. vayamos a Ya está. Cami y decir que en breve pues damos inicio al webinar. Listo, sí. Ya está acá el doctor Andrés Felipe. Doctor Muy Andrés buenas Felipe, buenas tardes. tardes. ¿Cómo está? Muy bien, un gusto. ¿Cómo están? Me presento, Camilo Herrera. Yo soy el director jurídico. Me acompaña también mi compañera Juliet Parra, ya la directora de formación. Y ya también se está conectando Mario Ramírez, que es nuestro presidente ejecutivo. Hola, buenas tardes. Es un gusto saludarlos. Doctora Mayra, ¿cómo está? Muy bien, Camilo, ¿y tú cómo vas? Bien, perfecto. Aquí ya listos Bueno. para empezar. Ya tengo personas en la sala de espera. Ujú. Entonces voy a ir admitiendo y damos por ahí unos que la gente 3 minutos, 5 minutos para que la gente se conecte e iniciamos. No sé si el Doc Félix te contó que la otra panelista, que es Daniela, ya, Sí, ya se conecta en unos 10 minuticos. sí, sí, él ya me comentó. Entonces, mientras tanto, pues damos un tiempito, vamos presentando y vamos iniciando mientras que entonces ya se conecta. No hay Dale, problema. dale. Bueno, gracias. Listo. Inicio hasta que veas la pantalla de nuevo. Sí, ahí. No, Yo con él no he discutido. Es un blanco yo fácil. no he discutido. Ya hablé con la esposa. Ya mostraron eso, pero no han mostrado Bueno, muy buenas tardes para todos los que se encuentran conectados, muy puntuales. Vamos a dar unos 3 minuticos mientras se conectan más personas y damos inicio a nuestro webinar.
Bueno, muy buenas tardes para todos los que se encuentran conectados la tarde de hoy. Bienvenidos a este webinar, aspectos claves de la reforma laboral que debemos implementar. A continuación le voy a ceder la palabra a nuestro presidente, el doctor Mario Ramírez, quien les va a brindar un saludo a todos los que se encuentran presentes la tarde de hoy. Camilo, muchas gracias y muy buenas tardes para todos los que muy puntualmente se conectan hoy a nuestro capítulo, un capítulo más de nuestra edición de Punto Inmobiliario y con un tema muy importante sobre algunos cambios que se han venido dando. Uno de ellos es la reforma laboral. Entonces, pues es muy importante poderla analizar de cara a nuestro sector inmobiliario. Para eso, pues contamos con un aliado estratégico, uno de nuestros varios aliados estratégicos que tenemos hoy en día en la federación y son nuestros amigos de Fonte Estudio Jurídico. Ellos son una firma experta en derecho laboral y por eso pues hablamos con ellos y en vista pues de toda esta necesidad de información que requerimos desde nuestro sector, ver las implicaciones, aquellos factores que vienen con esta nueva reforma laboral. Nos unimos con ellos, entonces pues vamos a estar acompañados por Mayra Herrera, que es la abogada senior de Fonte. También va a estar Andrés Felipe, abogado socio y gerente de Fonte Abogados, y de Daniela Vázquez, la coordinadora jurídica in-house de Fonte. Quiero, antes de iniciar y cederle la palabra a los abogados, saludar muy especialmente a nuestras lonjas afiliadas a la federación, a nuestras 18 lonjas que hacen parte de Fede Lonjas, a sus gerentes, a sus presidentes de junta directiva, a nuestra junta directiva que veo a algunos de ellos conectados acá, a nuestro presidente de junta directiva, el doctor Julián Colmenares, que nos acompaña y a todos los afiliados que esperamos se sigan sumando a este espacio. Como les contaba en un inicio, este programa de Punto Inmobiliario que lo inauguramos hace unos meses, este año, es con el fin de poder entregarles a ustedes cada vez más insumos de valor para cada una de las actividades que ejercen, tanto los inmobiliarios como los administradores de propiedad horizontal, a la vez que nuestros evaluadores afiliados y tanto afiliados como no afiliados. Esto es algo que nosotros queremos resaltar y seguir formando a las diferentes actividades de nuestro sector inmobiliario, un sector que es cada vez más importante y siempre lo ha sido para la economía nacional. Somos el cuarto sector más importante de nuestra economía, jalonando de muy buena manera el PIB. Entonces, bueno, son aspectos importantes que es importante tenerlo presente. Entonces, bueno, Cami, le cedo la palabra para que entonces usted, que es el director jurídico de Fede Lonjas y que ha venido, por supuesto, poniéndonos al tanto de estos cambios que se han venido suscitando de la nueva reforma laboral, pues nos puedan poner en contexto. Como siempre, vamos a tener un espacio para dar respuesta a las inquietudes o o comentarios que ustedes, nuestros afiliados y las personas que están conectadas puedan hacer, para que de esa manera podamos despejar todas las dudas correspondientes al tema que nos atañe hoy y que a través de los expertos que nos acompañan en este webinar pues podamos solucionar. Entonces, nuevamente, mil gracias por su conexión. Bienvenido siempre a este espacio, a Fede Lonjas, y continuemos entonces, por favor. De acuerdo, Mario, listo. Entonces tendremos un conversatorio interesante sobre lo que sabemos, la reforma laboral, que hoy en día pues es la ley 2466 del 2025, la cual pues trajo diferentes modificaciones al régimen laboral en materia de recargos dominicales y festivos, jornadas de trabajo, limitación a los contratos de prestación de servicios, también establece el contrato a término indefinido como regla general, hace una nueva regulación a los contratos de aprendices, por lo cual este webinar pues va a ser de suma importancia para conocer estos tips claves para
todo el tema de la contratación laboral, las implicaciones que traen pues estas nuevas jornadas y nuevos recargos, reglamentación de los aprendices y un aspecto muy importante que es cómo hacer la actualización de los reglamentos internos y disciplinarios. Entonces, para ello, en la tarde de hoy nos acompañan el doctor Andrés Felipe Flores como invitado especial. También está presente Daniela Vázquez y Mayra Herrera, las doctoras, bueno, el doctor Andrés Felipe, quien es abogado, especialista en Derecho Comercial y magíster en Derecho con énfasis en Derecho Empresarial. Además, es socio y gerente de la firma Fonte Estudio Jurídico. Lleva más de 18 años de experiencia en asesoría jurídica, quien ha acompañado a empresas de diversos sectores en la gestión de relaciones negociales, asuntos laborales y litigios, y nos estará acompañando en la tarde de hoy como moderador de este panel. También entonces está presente la doctora Daniela Vázquez, creo que aún no está presente, pero en contados minutos se conecta, quien es abogada especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, también es magíster en Derecho, conciliadora en Derecho y actualmente es la coordinadora jurídica in-house de la firma Fonte Estudio Jurídico. Y la doctora Mayra Herrera, quien es abogada especialista en Derecho Administrativo y en Derecho Laboral y Relaciones Industriales. Cuenta también con más de 10 años de experiencia en Derecho Laboral, tanto en el sector público como en el sector privado, y es abogada senior de la firma Fonte Jurídico, Estudio Jurídico. Entonces, sin mayor preámbulo, le cedo la palabra al doctor Andrés Felipe para que ya podamos iniciar con el desarrollo de este importante webinar. Bienvenido, doctor Andrés. Camilo, muchas gracias. Muy buenas tardes para usted, para todos los asistentes afiliados a Fede Lonjas. Para nosotros es un honor que nos hayan extendido esta invitación a participar en este espacio. Seguramente muchos de ustedes ya no será el primero, habrán estado en en varios espacios similares en los que se han venido comentando estos temas relacionados con la reforma laboral. Pues que claramente estamos buscando cómo entender de manera adecuada y cómo poder asimilar e implementar en las diferentes estructuras empresariales que se manejan. Entonces, pues la idea del día de hoy es poderles compartir, digamos, algunos datos muy puntuales, muy relevantes, muy prácticos sobre lo que es el tema de la reforma, haciendo referencia también a algunas novedades de los últimos días con relación a algunos de esos temas, por ejemplo, con lo que tiene que ver con los contratos de aprendizaje, porque pues vamos a ver, como lo vamos a comentar a lo largo de este espacio, de esta charla, que pues hay muchos temas que están todavía como en ese proceso de definición un poco más precisa, de entendimiento, de reglamentación, ¿cierto? Porque tal vez algunos de ustedes pudieron ver que la reforma laboral, esta ley 2466, pues tuvo un tema de premura, en su expedición, y pues hubo cosas que en razón a esa premura seguramente quedaron pendientes por reglamentar, y así se dispuso en algunos puntos, y seguramente también tendremos conceptos del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Salud, de las telecomunicaciones, en los diferentes enfoques que la reforma pues aborda a lo largo del tema. Entonces, con esta breve introducción y nuevamente agradeciéndoles el espacio y veo con agrado un gran número de asistentes, tenemos 52 personas conectadas, entonces vamos a iniciar. Yo voy a estar aquí participando como una especie de moderador, estarán pues liderando la charla la doctora Mayra y la doctora Daniela, que ya vi que se conectó por ahí. Entonces, bueno, vamos a arrancar. Yo creo que al final de la charla podemos abrir un espacio para preguntas. Sugeriría, salvo mejor opinión de parte de los representantes de Fede Lonjas, pues de que pronto en el chat pueda la gente ir escribiendo algunos puntos y preguntas, y al final abordamos algunas de ellas que de pronto no se hayan respondido con los diferentes temas que vamos a tratar. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a compartirles una presentación. Tenemos preparadas para ustedes.
Listo. ¿Me confirman, por favor, si están viendo nuestra pantalla? Sí, sí se observa Sí, la señor, reforma presentación. laboral. Listo, perfecto. Entonces, arranquemos para que aprovechemos el tiempo. Continuando con una breve introducción y ya darle la palabra a nuestras expositoras, pues digamos que la reforma laboral, aunque pues toca bastantes puntos importantes de lo que tiene que ver con el manejo de relaciones laborales, pues para efectos de lo que corresponde en esta charla y lo que hemos visto pues que es de gran relevancia para el sector, vamos a tocar, aquí hay 5 temas o ejes, aunque hay un sexto que no lo tenemos referenciado ahí, pero lo vamos a mencionar también. Y estos ejes son lo que tiene que ver con jornada laboral, cambios en la jornada laboral y lo que tiene que ver con recargos, ¿sí? Lo que tiene que ver con los contratos de aprendizaje, que vamos a ver, pues es uno de los puntos que más inquietudes ha generado por todo este cambio hacia un esquema o una denominación de algo que se escuchaba la expresión que dice se laboralizó el contrato de aprendizaje. Entonces vamos a ver eso, pues qué implica, qué responsabilidades, qué manejos hay que aplicar en este punto. Algo muy importante, que es lo que tiene que ver con proceso disciplinario laboral. Y ahí un poco lo que mencionaba el doctor Camilo, qué ajustes tienen que hacerse de pronto a nivel interno sus empresas para poder cumplir con esos procesos y demás. Precisamente pues el ajuste de todos esos reglamentos internos de trabajo, que son esa hoja de ruta que desarrolla de cierta medida o de cierta forma las normas laborales, las circulares, las resoluciones, las decisiones judiciales que se emiten en materia laboral y también lo que tiene que ver con duración de contratos de trabajo y obligaciones, algunas obligaciones que se ha establecido para la empresa. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a iniciar con el tema de jornada laboral y aquí pues voy a darle la palabra a mi colega, la doctora Mayra Herrera, para que nos cuente un poco sobre cuáles son esos principales cambios que impactan a las empresas en estos temas de jornada laboral y recargos para las empresas. Bueno, muchísimas gracias, doctor Flores. Gracias, Camilo y demás asistentes por estar aquí presentes el día de hoy. Bueno, como primer punto, tenemos entonces jornada laboral, horas extras y recargos. ¿Listo? Entonces, como primer punto y primer cambio importante que vamos a evidenciar dentro de la Ley 2466 de 2025 es el cambio de la jornada nocturna. ¿Listo? Recordemos que antes de la ley, la jornada nocturna era aquella que iniciaba desde las 9 de la noche y finalizaba a las 6 de la mañana, y por consiguiente la jornada diurna era aquella que iniciaba a las 6 de la mañana y finalizaba a las 9 de la noche. El primer cambio entonces que evidenciamos en relación con la jornada laboral y la jornada nocturna es que esta ley nos trae un cambio en cuanto al inicio de esa jornada laboral nocturna. Iniciará entonces a partir del 26 de diciembre, del 25 de diciembre del 2025, es decir, después de promulgada la ley, la jornada nocturna desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana y la jornada diurna desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Es importante tener en cuenta que dentro de la ley 2466 de 2025, que trae aproximadamente 70 artículos que modifican parcialmente el Código Sustantivo de Trabajo, se traen una serie de vigencias y eso lo vamos a mirar en cada tema que vamos a exponer el día de hoy. Hay artículos que traen su propia vigencia, que podrá ser a 6 meses, a 12 meses, o vamos a mirar disposiciones normativas que van a empezar a implementarse de manera anual, de manera gradual. Entonces, por eso vemos entonces este primer punto de la jornada nocturna, que la ley misma en su artículo 10º indica que la jornada nocturna pasará a ser desde las 7 de la noche, pero solo después de 6 meses de vigencia de la ley. Eso nos trae entonces a
un reconocimiento de recargo nocturno para aquellos trabajadores que dentro de su jornada laboral se encuentre las 7 de la noche a partir del 25 de diciembre del 2025. Es importante tener en cuenta entonces que estos 6 meses que tenemos mientras inicia la ley, pues tenemos que empezar con la programación y la reestructuración, si se desea, de los turnos y jornadas de trabajo que tenemos con nuestros trabajadores y mirar aquellos impactos que nos va a generar en nómina el reconocimiento del recargo a partir de las 7 de la noche, porque pues ya tenemos entonces un recargo de 2 horas adicionales a las que teníamos antes de la entrada en vigencia de esta norma. ¿Listo? Eso en cuanto a jornada nocturna. En cuanto a jornada máxima legal, recordemos que con ocasión a la ley 2101 del 2021, que es la ley que nos dispuso una reducción de las 48 horas semanales a 42 horas semanales, con la posibilidad de hacer esa reducción de manera gradual. Esa norma se mantiene. La ley 2466 nos trae ese artículo sobre la reducción a las 42 horas semanales con la posibilidad de efectuar la reducción de manera gradual. Pero esta ley 2466 lo que hace adicional a traer esa disposición de la 2101 es aclarar el punto frente a la jornada diaria. ¿Listo? ¿Qué tenemos entonces hoy en día con la ley 2466 en materia de jornada máxima legal? Tenemos una jornada diaria máxima de 8 horas y una jornada semanal máxima de 42 horas semanales, con la posibilidad de seguir con la reducción gradual que nos traía la ley 2101. Para aquellos empleadores o empresas que se hayan acogido o se estén acogiendo a esa reducción gradual, recordemos entonces que al día de hoy, a partir del 16 de julio del 2025, se tuvo que haber efectuado ya la reducción a las 44 horas semanales y el próximo año, en el 2026, se hará entonces la última reducción a las 42 horas semanales. ¿Cómo se va a distribuir esa jornada máxima legal? La norma que nos dice, esas 42 horas semanales, el empleador y trabajador podrán distribuirlos entre 5 y 6 días a la semana. Si dentro de la jornada cae con las 7 de la noche, entonces el trabajador va a tener derecho a su recargo nocturno. ¿Listo? ¿Qué otra posibilidad tenemos frente a la organización de esa jornada semanal? La norma nos dice la posibilidad de acordar horarios flexibles. Eso ya lo traía el Código Sustantivo de Trabajo, pero la norma lo refuerza en el sentido de indicar que la jornada o el horario flexible puede ser o debe ser acordado entre las partes, empleador y trabajador. Ese horario flexible podrá ser de 5 o 6 días a la semana y deberán ser turnos o jornadas de mínimo 4 horas continuas hasta 9 horas diarias continuas, y esa hora adicional no dará lugar a el reconocimiento de hora extra o tiempo suplementario cuando se hayan acogido las partes a esta modalidad de jornada flexible. Frente a la jornada máxima legal, las formas de organizar los turnos o las jornadas de trabajo, eso ya se encuentra en ejecución, eso ya se empezó a regir a partir del 25 de junio del 2025, fecha en que fue sancionada esta ley. Por último, tenemos entonces el Día de la Familia. Recordemos, nuevamente la ley 2101 nos hablaba que una vez hayamos efectuado esta reducción a las 48 horas semanales, la jornada semestral como Día de la Familia ya no será obligatoria para los empleadores. ¿Listo?
Esta disposición se mantiene con el código, con la ley 2466, por lo que debemos tener en cuenta entonces que una vez efectuada la reducción total a las 42 horas semanales, la jornada semestral del Día de la Familia solo será otorgada si la empresa o si el empleador por voluntad propia se lo quiere continuar reconociendo al trabajador. Eso en materia de jornada laboral. Entonces, ahora si quieren, continuemos con horas extra. Lo primero para decirles en materia de horas extras es que la cantidad de horas extras máxima diarias y semanales no fue objeto de modificación por parte de la ley 2466. ¿Eso qué quiere decir? Que al día de hoy, por disposición legal, tenemos que ningún trabajador puede prestar sus servicios por más de 2 horas extras ni por más de 12 horas semanales. Eso es lo que la ley máximo me permite colocarle o asignarle a un trabajador como horas extras. Partiendo de esta base, entonces, ¿cuáles son los cambios que nos trae la ley 2466? Concretamente, son 3. El primero, el permiso para laborar horas extras ante el Ministerio de Trabajo. Recordemos que anteriormente, para laborar horas extras, el empleador debía acudir ante el Ministerio de Trabajo, hacer una solicitud ante el inspector del trabajo e informar cuáles eran esos cargos que debían laborar tiempo suplementario u horas extras. Este permiso ya no se requiere. A partir del 25 de junio del 2025, el empleador o persona natural o persona jurídica que desee o que deba asignar horas extras a su trabajador, independientemente del cargo que tenga, pues podrá asignarle esas horas extras sin necesidad de acudir al Ministerio de Trabajo. ¿Cuáles entonces son esas obligaciones o requisitos que yo debo tener para continuar con este permiso que ya de manera legal nos trae este artículo 2? Llevar un registro detallado del tiempo suplementario de cada trabajador. Es importante tener en cuenta que la ley anterior, el Código Sustantivo de Trabajo anterior, ya nos hablaba de llevar un registro de horas extras. Eso realmente no es nada novedoso. Lo novedoso es que esta ley ya nos dice qué puntos debe contener este registro. ¿Qué información entonces debe contener este registro? El nombre del trabajador, el cargo que él ostenta dentro de la compañía o para el empleador, cuántas horas extras laboró, si esas horas extras eran diurnas o nocturnas y qué actividad desarrolló el trabajador durante ese tiempo suplementario. Esa es la información que debe contener el registro hoy en día. Entonces, tarea importante al interior de sus áreas de gestión humana, sus áreas de nómina, es actualizar ese registro que ya llevábamos de tiempo suplementario, horas extras, y ajustarlo a la información que ya nos exige la ley 2466. Importante en materia de horas extras también tener en cuenta que la ley o el legislador le otorga facultades al Ministerio de Trabajo de suspender por el término de 6 meses este permiso legal para laborar horas extras en caso que se llegue a comprobar que el empleador no está pagando o no está pagando en debida forma estas horas extras, sin perjuicio de que pueda entonces esta autoridad del trabajo de imponer sanciones adicionales y de carácter económico a aquellas empresas o a aquellos empleadores que no cumplan con el pago de estas horas extras. Esto es básicamente los cambios que tenemos en materia de tiempo suplementario. Ahora bien, frente a la remuneración en días de descanso y concretamente lo que es el pago de recargos. El primer cambio que encontramos en relación con la remuneración de días de descanso es el cambio de denominación que hace el legislador del día dominical.
Recordemos que en la ley anterior el artículo hablaba de remuneración del día dominical y del día festivo. Ahora esta ley nos habla de día de descanso sin importar si es domingo u otro día que no necesariamente sea el domingo. Entonces esto nos lleva al primer cambio importante en materia de organización de turnos o de jornadas de trabajo. Y es que debemos evidenciar entonces qué trabajadores descansan el día domingo y qué trabajadores descansan en otro día de la semana que no coincide con el día domingo. ¿Listo? Esto es un cambio importante porque evidenciado cuál va a ser el descanso remunerado de cada trabajador, vamos a poder mirar entonces a quién se le debe reconocer el recargo equivalente al día de descanso. El recargo por día de descanso y festivo, recordemos que antes del 1 de julio del 2025 era el equivalente al 75% sobre el valor hora de cada trabajador. La norma hora me dice que esos recargos serán del 100% y el incremento de este recargo se hará de manera progresiva. Se hará de manera progresiva, de manera anual, empezando por el 1 de julio del 2025, es decir, a partir de este mes y hoy, los que ya están generando nóminas, ya tuvieron que haber entonces liquidado los recargos para aquellos trabajadores que hayan trabajado o prestado sus servicios en su día de descanso del 80%. Para julio del 2026 tendremos entonces un incremento del 90% y por último en julio del 2027 tendremos el incremento total al 100%. Entonces, frente a remuneración en días de descanso, tenemos como conclusión y un llamado a revisar mallas de turnos, las programaciones mensuales o quincenales o semanales que hagamos con nuestros trabajadores, los acuerdos a los que hayamos llegado en materia de cambios de jornada, cambios de día de descanso, porque la norma en materia de descanso dominical es muy clara en indicar que las partes de mutuo acuerdo deben definir cuál va a ser el día de descanso del trabajador. Y a falta de acuerdo se entenderá que su día de descanso será el día domingo. ¿Listo? Entonces, para aquellos trabajadores que no vayan a descansar el día domingo, deben contenerse entonces en las programaciones de turno, en sus contratos individuales de trabajo y en sus reglamentos internos de trabajo, de manera clara cuáles van a ser esos días que el trabajador va a descansar. Y si por cualquier situación o circunstancia el trabajador va a trabajar en ese día de descanso previamente programado, pues aplicarán los recargos que les acabo de explicar. Mayra, muchas gracias por estas anotaciones en esos temas que hemos tocado hasta el momento. Ahora vamos a tocar un tema que trae algunos cambios importantes en la reforma y tiene que ver con la contratación de aprendices. Y en este punto será la doctora Daniela Vázquez quien nos hará una presentación con estos aspectos con enfoque práctico que trae la reforma laboral en el tema de aprendices. Simplemente antes de darle paso a la doctora Daniela, yo me permito resaltar un par de puntos que mencionaba la doctora Mayra, y es la importancia de, por ejemplo, el tema de las horas extras, porque es una inquietud, una consulta muy frecuente que nos hacen. Parece básica, pero simplemente quiero dejarlo claro, y es que cuando se habla de que ya no se va a requerir el permiso del Ministerio del Trabajo, no quiere decir que ya no, que estamos ya levantando los límites al trabajo suplementario que establece la normativa laboral. Una cosa es el permiso como trámite, digamos, administrativo, ¿sí? Que se obvia ahora bajo la nueva reglamentación, y otra cosa es que las empresas
puedan, digamos, ir más allá de los límites, lo cual la reforma no contempla. Esos límites se siguen respetando frente al trabajo suplementario y adicionalmente, como se indicaba, pues aplicará en los casos que correspondan un tema de recargos. Entonces quería como hacer una referencia ahí. Entonces, dicho esto, pues doctora Daniela, buenas tardes y aquí estamos, el auditorio, un número importante, 63 personas en este momento y bueno, por favor, ¿qué tienes para contarnos con relación a los aprendices? Hola, buenas tardes a todos. Pues gracias por este espacio. Espero que sea de mucha utilidad para todos. Como decía el doctor Flores, al final, si así lo consideran, sería pues un ideal, un espacio como para dudas. Bueno, les voy a contar algunos de los cambios que trajo la reforma laboral respecto a los aprendices, el contrato de aprendizaje. La información que les vamos a brindar es teniendo en cuenta esa reforma laboral, pero también teniendo en cuenta una circular externa que expidió el Ministerio del Trabajo, que nos da como una especie de instructivo y nos permite como de cierta manera interpretar mejor los cambios de la reforma. Entonces hablemos sobre la naturaleza jurídica del contrato. Este contrato, si bien mantiene su carácter formativo, ahora también se va a reconocer como una relación laboral, lo que implica que va a tener que reconocer todos los derechos y obligaciones propias del derecho laboral. El contrato de aprendizaje nos va a adquirir digamos, ahora es un contrato especial y es un contrato a término fijo que la norma nos dice no puede ser superior a 3 años. La reforma no nos modifica ni criterios para calcular la cuota de aprendizaje, ni temas de la monetización, no hace ese tipo de ajustes, hace un poco más ajustes hacia el tema como tal del contrato. Entonces, podemos ver en la siguiente diapositiva que en el apoyo de sostenimiento mensual hay una variación en los porcentajes. Entonces, en la formación tradicional vamos a tener una variación. Entonces, en fase lectiva ya no vamos a tener un pago del 50%, sino que ahora va a ser un pago del 75% de un salario mínimo legal mensual vigente. Y ahorita pues tocamos un poco más en punto aparte el tema de seguridad social y prestaciones. Y en formación tradicional, en fase práctica, voy a tener que pagar ya no el 75, sino que ahora voy a tener que pagar el 100% de un salario mínimo legal mensual vigente. En la formación dual, para el primer año, hago un pago equivalente al 75% del salario y en el segundo año hago un pago equivalente al 100% del salario. Allí tengo que tener en cuenta que si el estudiante es un estudiante universitario, ese apoyo de sostenimiento no puede ser inferior al 100% del salario mínimo legal vigente, sin importar la modalidad en la que se encuentre. Ahora, prestaciones y derechos laborales. Durante esa fase práctica o durante toda la formación dual, que son 2 años, el aprendiz tiene derecho a todo el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, auxilios y demás derechos que sean propios de un contrato laboral. Es decir, prima de servicios, cesantías, interés a las cesantías, vacaciones, dotación, auxilio de transporte, subsidio, entre otros. Pero en la fase lectiva, el aprendiz solo va a recibir el apoyo de sostenimiento y la afiliación a salud y riesgos laborales. Entonces, eso es un poco lo que queremos mostrarles allí. Tenemos también que tener en cuenta que el aprendiz no va a poder trabajar, digamos, como regla general, trabajo suplementario, es decir, horas extras. Ese trabajo extra nocturno en días de descanso es excepcional y solo va a proceder si la formación que requiere ese estudiante, pues así lo exige. Y en ese eventual caso, pues deberá reconocerse y pagarse conforme la ley lo establece. Seguridad social, que es otro punto importante. En seguridad social, en la fase lectiva, que es la primera fase de la formación tradicional, la empresa debe asumir el pago del 100% de los aportes a salud y riesgos laborales. Es decir, en esta primera fase no hay pago a pensión. Ahora después viene la fase práctica o toda la formación dual, porque es como la misma regla para estos dos tipos, y es que en esa el aprendiz es afiliado como trabajador dependiente. Al ser afiliado como trabajador dependiente, quiere decir que ese pago de la seguridad social es compartido. Entonces, en salud va a haber un 8% a cargo del empleador y un 4% a cargo del aprendiz.
En pensión, un 12% a cargo del empleador y un 4% a cargo del aprendiz. Y los riesgos laborales son 100% a cargo del empleador, según el nivel de riesgos de la empresa y las funciones y demás. En la siguiente presentación, vamos a ver algunos aspectos que nos aclaró la circular, que son importantes y que queremos que ustedes tengan presente. Y entonces uno de esos es la vigencia. Entonces, una de las preguntas que más nos hacían en algunos espacios que tuvimos para conversar este tema fue, ¿y a partir de de cuándo lo aplico? Y entonces los contratos que traigo, ¿cómo se van a ver afectados? Entonces, la circular lo que nos dice es, mire, los contratos que estaban vigentes antes del 25 de junio del 2025, es decir, la fecha de la reforma, se van a regir por la nueva ley solo respecto de los, digamos, derechos que se causen a partir de esa fecha. Es decir, que si traigo un contrato desde febrero, lo que se cause desde febrero hasta el 25 de junio, no va a aplicar estos temas de derecho laboral, sino a partir del 25 de junio. Ahora, los nuevos contratos, es decir, los contratos que se suscriban desde el 25 de junio del 2025, pues se rigen íntegramente por todo lo que establece la ley de la reforma laboral respecto a prestaciones sociales, seguridad social, los apoyos de sostenimiento y demás. También nos habla un poquito de los aprendices adolescentes, entonces nos dice, mire, los menores de 15 años definitivamente no pueden realizar prácticas, está prohibido. Pero si usted tiene un estudiante que tenga entre 15 y 17 años, usted lo que tiene que hacer es solicitarle una autorización previa al Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social. También nos habla sobre otros temas y entonces en eso nos empieza a incluir el COPAS, los temas de derecho colectivo. Entonces, ¿qué puede hacer el aprendiz? El aprendiz puede integrar el COPAS y el Comité de Convivencia Laboral siempre que se encuentre en etapa práctica. Y él puede ser parte de un sindicato en cualquier etapa. Ahí debemos tener en cuenta que respecto al apoyo de sostenimiento no puede haber un acuerdo. O sea, no puede modificarse en virtud de esa participación en esos sindicatos. Y también va a contar con la cuota de discapacidad en etapa práctica. Esta era una pregunta que nos hacían mucho porque es que la circular lo que me está diciendo ahora es, ese trabajador va a ser parte del número de trabajadores para contabilizar las cuotas de discapacidad. Pero cuando yo me voy a la reforma laboral, yo veo que me habla de trabajadores de carácter permanente. Entonces allí podemos ver que de pronto hay un tema de una pequeña discrepancia, porque entonces la norma me dice trabajadores de carácter permanente. Yo entendería que un contrato de aprendizaje no es de carácter permanente, entonces no debería ser cuota para. Ahora, si el estudiante en práctica tiene una condición de discapacidad debidamente certificada y demás, pues ese me servirá para cubrir esa cuota de discapacidad que tengo que cubrir. Lo otro es que el contrato de aprendizaje se va a seguir siendo reportado al SENA a través pues, del sistema que maneja la entidad, que es el sistema de gestión virtual de aprendices. Eso es como los cambios más significativos, digamos, en temas de aprendizaje. No sé, Muchas la presentación. gracias. Muchas gracias, Daniela. Ya volvemos contigo más adelante con otros puntos. Aquí simplemente también hacer referencia a algo o resaltar un punto que hizo referencia Daniela y es algo que se ha dado como inquietud reiterativa también entre los empleadores y es el tema de la monetización, ¿no? Digamos que la monetización, como decía la doctora Daniela, no se altera esa posibilidad de que haya una monetización, pero pues digamos que se está fijando esa cuota de monetización en 1.5 1,5 o 1.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y pues lo que habrá que tener en cuenta ahí es, pues muchas empresas dicen, digamos, con un análisis rápido, no, me sale más barato monetizar. Sin embargo, pues el SENA ha venido capacitando, haciendo charlas donde dice, mire, pues que la monetización debe ser la última opción cuando ya definitivamente de pronto no se logran ubicar aprendices óptimos para el cargo o los que llegan de pronto abandonan la posición en algún momento, porque ese ha sido otro dolor para las empresas, ¿no? Dicen, bueno, queremos contratar aprendices, pero como que hay más demanda que oferta de aprendices. Entonces, pero al final, pues seguramente sí hay un tema de costos asociados a la vinculación
que hacen más costoso la vinculación que la monetización. Pero pues digamos que nosotros hemos sido muy cautelosos desde nuestra asesoría, desde nuestra firma, en decir, no, pues mejor monetice, no. Digamos que cada caso será particular. Hay empresas que les interesa tener aprendices y les interesa participar en esos procesos de formación con los aprendices. Entonces, creo que cada caso será particular. Habrá que hacer unos cálculos teniendo en cuenta lo que ya precisó el ministerio, perdón, el SENA en su circular que mencionaba la doctora Daniela, pues para hacer unos cálculos ajustados a la realidad de cada empresa o de cada empleado. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos a retornar con la doctora Mayra, que nos va a comentar acerca de algunas obligaciones que trae la reforma laboral para los empleadores, aunque pues vamos a ver que algunas de ellas, aunque están dentro de ese artículo que hace referencia a obligaciones, pues no tienen un carácter tan impositivo o tan obligatorio, sino que deja abierta la posibilidad de establecer ciertos acuerdos entre empresas y trabajadores o entre empleadores y trabajadores, mejor. Entonces, doctora Mayra, por favor, cuéntanos cuáles son esos principales temas o puntos que aborda la reforma en cuanto a obligaciones de los empleadores. Bueno, doctor Flores, claro que sí. ¿Cuáles entonces son los cambios que tenemos en materia de obligaciones especiales a cargo del empleador? ¿Qué es lo que hace el artículo 15 de la ley 2466? Es adicionar obligaciones a cargo del empleador a las ya establecidas o a los que ya conocíamos en el Código Sustantivo de Trabajo. ¿Cuáles son entonces esas obligaciones adicionales que tenemos con ocasión de esta ley? Entonces, empecemos con el tema de la grave calamidad doméstica. Las licencias o permisos por grave calamidad domésticas ya se encontraban en la norma, en el Código Sustantivo de Trabajo parcialmente modificado, pero lo que hace la ley 2466 es precisar los grados de sanguinidad, de afinidad o civil sobre los cuales el trabajador podrá hacer uso de estas licencias y permisos. Recordemos que la ley 2466 habla de licencias y permisos remunerados. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué quiere decir como primer punto? Que una vez el trabajador solicite o se encuentra inmerso en una de estas licencias y permisos, pues el empleador deberá, porque es una obligación del empleador, deberá reconocerlos y además no podrá efectuar descuentos sobre sus salarios por estas licencias o permisos. ¿Por qué? Porque son remunerados. Primera novedad entonces que tenemos aquí, entonces es la licencia por grave calamidad doméstica, las cuales cobijarán a familiares que se encuentren dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil del trabajador. Es decir, que si hay una circunstancia que el trabajador deba atender que atañe a su esposo, compañero, compañera permanente, padres, abuelos, tíos o primos, pues suegros también, debemos reconocerle esa licencia por grave calamidad doméstica. La segunda licencia o permiso que incluye la ley 2466 es para atender actividades escolares. Y dentro de esas actividades escolares, la norma nos indica cuáles son esas actividades escolares. En primer lugar, la norma indica que estas actividades escolares deben ser obligatorias, o sea, que deba asistir el trabajador de manera obligatoria y que además el trabajador sea el acudiente del estudiante. Eso nos lleva entonces a concluir de que el trabajador tiene derecho a este tipo de licencias o permisos de manera remunerada siempre y cuando acredite que es una actividad escolar de manera obligatoria, es decir, que es
es necesario que él deba asistir y ausentarse de su sitio de trabajo y que además sea el acudiente del estudiante. Y por último, tenemos entonces citas médicas y no cualquier cita médica. La norma también es muy específica en indicar que deberá ser una cita médica de urgencias con especialista, debe dar aviso al empleador y debe presentar un certificado. Dentro de estas citas médicas también se encuentran las citas médicas para programas de tratamiento para la endometriosis en caso de mujeres. Entonces es importante tener en cuenta también en este punto el tema de las citas médicas. En varias de las charlas que hemos atendido nos preguntan mucho frente a procesos de rehabilitación de terapias físicas, si eso también empieza a incluirse dentro de estas citas médicas. Y es importante tener en cuenta que la norma nos dice que el trabajador debe dar aviso y debe presentar un certificado previo. En ese orden de ideas, para cada caso puntual, tenemos que revisar cuál es el médico que está expidiendo esa cita médica o ese tratamiento para verificar si efectivamente se trata de un médico especialista o de un médico general y si se trata de una urgencia médica o, por el contrario, si se trata, por ejemplo, una cita prioritaria. ¿Listo? Importante y el primer llamado o recomendación es revisar reglamentos internos de trabajo que tenemos en materia de licencias y permisos. ¿Por qué? Porque como primer punto tenemos que actualizar el capítulo sobre permisos y licencias, incluyendo estas disposiciones que nos trae la ley 2466 y además regular de manera interna al interior de nuestras empresas cómo se va a llevar a cabo, cuál va a ser el procedimiento interno para el reconocimiento de estas licencias y permisos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la norma no nos da la cantidad, no nos da de pronto otros parámetros más que las que indica, las que vemos aquí. Pero sí sería bueno mirar como la frecuencia, el tiempo, con cuánto tiempo de anticipación, porque pues la norma frente a este punto, frente a esta minucia, sí le da como la libertad o sí se lo deja pues a la autonomía de las partes. ¿Qué otro tipo de obligaciones especiales tenemos? Entonces a continuación vemos el tema de la vinculación de trabajadores con discapacidad. Esto es un tema muy novedoso que también ha generado muchas inquietudes por parte de empresarios y más que todo para empresas que tengan trabajadores o tengan una planta de personal mayor a 500 trabajadores de carácter permanente. ¿Qué es lo que dice la norma en materia de vinculación de trabajadores de discapacidad? Y es empresas que tengan 500 o más de 500 trabajadores en su planta de personal, que además estos trabajadores, estos 500 trabajadores o más de 500 trabajadores sean de carácter permanente, deberán contratar o mantener contratados por cada 100 trabajadores, 2 trabajadores en situación de discapacidad. Y si la empresa tiene más de 500, entonces por cada 100 trabajadores adicional a esos 500, deberá contratar o mantener contratado a un trabajador en situación de discapacidad. ¿Qué más nos dice la norma? Que esta obligación solamente será obligatoria dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de esta ley. Es decir, que este tiempo es un tiempo en donde las compañías a las que les vaya a aplicar esta obligación deben empezar a hacer una revisión en su planta de personal, mirar qué trabajadores son permanentes y qué trabajadores son ocasionales.
empezar a hacer los ajustes razonables en los puestos de trabajo, capacitación en temas de inclusión laboral, de inclusión social y empezar a crear los planes internos o planes de acción, planes de implementación para prepararse para esta vinculación de trabajadores con discapacidad. A partir del 25 de junio del 2026, que esta norma o esta obligación ya se vuelve obligatoria para las empresas, la norma indica que los contratos que se suscriban con esas personas en situación de discapacidad como cumplimiento de esa cuota deben reportarse al Ministerio de Trabajo dentro de los 15 días siguientes a la celebración del contrato de trabajo y que en caso de que la empresa no esté en la posibilidad o en la condición de cumplir con esta normativa, con esta normatividad, debe informarle al Ministerio de Trabajo cuáles son las razones por las cuales no puede efectuar la contratación de estos trabajadores en situación de discapacidad. Para este artículo concreto, la norma me habla de que se entenderá como trabajadores con discapacidad aquellos que cuenten con un certificado expedido por el Ministerio de Salud, en donde se certificó, donde consta cuál es el tipo de discapacidad o el grado de discapacidad que tiene la persona. Solo entonces en principio serían estas personas las que yo empleador, podría contratar para cumplir con esta cuota. Bueno, ahora vamos a ver, como lo decía el doctor Flores, dentro de las obligaciones especiales o dentro del artículo 15 de la ley 2466, el legislador me incluye una serie de incentivos que las empresas deben incluir o deben tener en cuenta en sus organizaciones. ¿Cuáles entonces son esos incentivos que la ley nos hace un llamado a tener en cuenta? El primer incentivo es el reconocimiento de un día de descanso remunerado por cada 6 meses para aquellos trabajadores que usan bicicletas como medio de transporte. La norma es muy general, la norma no me indica qué tipo de bicicleta tiene que usar el trabajador, ni me dice tampoco cuántos trabajadores como mínimo debe tener la empresa para hacer uso de este incentivo, tampoco me indica si el trabajador debe utilizar la bicicleta dentro de una distancia determinada. Es muy, muy general la norma. Lo que quiere o el espíritu de esta norma es de pronto generar un incentivo adicional por el tema del medio ambiente, por la descongestión o la congestión vehicular que tenemos hoy en día en las grandes ciudades del país. Entonces, ese es como el espíritu de la norma. Vuelvo y les digo, se trata no de una imposición, sino de un incentivo y de un acuerdo que debe tener o que debería tener la empresa en consideración en caso que el trabajador se lo llegue a solicitar. Eso entonces nos lleva a tener como recomendación de empezar a revisar la necesidad de crear políticas internas relacionadas con el uso de bicicletas como medio de transporte al interior de las empresas. Y si realmente amerita la creación de esta política interna. Porque si nos encontramos en unas empresas o organizaciones con actividades económicas o con una población trabajadora en donde realmente no se utiliza la bicicleta como medio de transporte, pues no tiene sentido entonces desgastarnos en este tipo de políticas o en este tipo de incentivos. ¿Listo? Entonces es importante mirar como esos aspectos que les acabo de mencionar para mirar el cumplimiento de esta obligación que nos indica la ley 2466. Otro incentivo u otro acuerdo que tenemos entonces dentro de la ley 2466 es la relacionada con, si quieres, sigue con la siguiente diapositiva, por favor.
es los denominados entornos laborales flexibles. ¿En qué consisten estos entornos laborales flexibles? La norma me habla de la posibilidad de que el empleador acuerde con su trabajador y dentro de una política dentro de sus políticas de bienestar, el ingreso, permitir el ingreso de animales de la compañía, animales únicamente hablando de perros y gatos, y que sean animales de asistencia, apoyo emocional o uso terapéutico. Debido a que estos animalitos estén debidamente certificados como animales de apoyo emocional o mascotas de apoyo emocional, expedido por un psicólogo o un psiquiatra. Frente a esta posibilidad o este acuerdo dentro de la política de bienestar de las compañías, la norma me dice que se hará una reglamentación por parte del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud dentro de los próximos 12 meses de entrada en vigencia de la norma. Este tema de entornos laborales flexibles, vuelvo y les reitero, se trata de un acuerdo al que lleguen las partes y deberá también analizarse el interés general de la población trabajadora sobre el interés particular o individual, también los riesgos laborales que pueden surgir con el ingreso de este tipo de animales. Entonces, pues el llamado es a que si bien la norma tiene una buena intención de volver a las compañías pet friendly, pues todo no puede ser permitido y todo depende también de un acuerdo de voluntades y de que no se exceda pues también o que no se ponga en riesgo al resto de compañeros de trabajo. Perfecto, doctora Mayra, muchas gracias por este tema relacionado con las obligaciones. Ahora vamos a tocar un tema que también es muy importante. Ya pues sabemos que el tema del tiempo es valioso. Faltan dos temas, digamos, relevantes para tocar. Uno de ellos, el relacionado con los procesos disciplinarios o el régimen disciplinario laboral. En este punto yo voy a tomar la palabra y les voy a contar de qué se trata estos cambios que trae la reforma en materia de régimen disciplinario. Recordemos que cuando hablamos de régimen disciplinario laboral estamos hablando de ese trámite o ese procedimiento que realiza el empleador para verificar la existencia de una situación, un hecho, una conducta, una omisión que pueda configurar o llevar a una sanción disciplinaria laboral o incluso a la terminación del contrato de trabajo por justa causa. Entonces, digamos que esto no es nuevo. Seguramente muchos de los reglamentos internos de trabajo de sus empresas ya tenían unos, digamos, procedimientos establecidos. El Código Sustantivo del Trabajo, digamos, antes de reforma no tenía un desarrollo muy detallado y normalmente lo que estaban haciendo desde las áreas legales y con recursos humanos era desarrollar todo un tema a partir también de los lineamientos que habían dado las decisiones judiciales sobre el debido proceso. En los artículos 7 y octavo, séptimo y octavo de la ley 2476, la reforma laboral, pues ya hay unos lineamientos un poco más claros sobre cómo se debe llevar a cabo este procedimiento. ¿Cómo arranca este procedimiento? Este procedimiento arranca con una comunicación formal en la cual pues hay que notificarle por escrito al trabajador el inicio del proceso y en esa notificación debe indicársele cuáles son esos hechos, conductas u omisiones que dan lugar a la apertura del proceso disciplinario. Aquí debajo hay un cuadrito donde hay un concepto muy importante que es el concepto de la inmediatez. En este concepto de inmediatez, básicamente lo que desarrolla es, mire, usted como empleador debe iniciar o aperturar ese proceso disciplinario lo antes posible, una vez ha tenido conocimiento de la ocurrencia de esas situaciones que presuntamente pueden configurar una falta laboral, ¿cierto?
Entonces muchas veces le preguntan a uno, bueno, inmediatez es que a los 30 segundos o a la hora siguiente, digamos que la norma no define claramente qué se entiende por inmediatez, pero a partir de decisiones judiciales y demás, digamos, uno puede interpretar que un término razonable para cumplir con el requisito de inmediatez es una semana, máximo 2 semanas, desde que se tiene conocimiento de los hechos. Y ese punto que acabo de mencionar es importante porque puede ocurrir que yo tenga conocimiento de los hechos hoy, pero sean hechos, no sé, hice una auditoría, me entregaron el informe hoy y resulta que se identificó que en el mes de marzo hubo una desviación de recursos de la empresa por parte de un trabajador. Entonces, ocurrió en marzo, pero apenas lo estamos identificando el día de hoy. Entonces, es legítimo iniciar el proceso disciplinario teniendo como punto de partida ese resultado de ese informe de auditoría en el ejemplo que estamos, pues, le estoy colocando. También es importante, normalmente debería hacerse en la misma comunicación formal, el traslado de las pruebas al trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Compartirle las pruebas que se tiene con cuenta el empleador y que dan lugar a la apertura del proceso disciplinario, para que esta persona pues pueda también hacer un análisis de esas pruebas y en el siguiente paso, que es la oportunidad que tiene para controvertir o ejercer su derecho de defensa, pues pueda manifestar lo que corresponde frente a esas pruebas. Aquí hay dos manejos que se señalan con mayor claridad en la reforma y es la posibilidad de hacer un proceso escritural en el cual, pues la que indica la norma es que se le debe dar no menos de 5 días al trabajador para que ejerza ese derecho de contradicción y defensa o a través de la ya conocida diligencia de descargos o diligencia de cargos y descargos, que no es otra cosa sino que un espacio en el que hay un representante del empleador, el trabajador, en ocasiones acompañados por testigos o miembros de organización sindical, y se desarrolla una especie de interrogatorio, de preguntas al trabajador con el fin de precisar o aclarar los hechos y posteriormente se levanta un acta de esa diligencia. Posteriormente, cuando ya se ha agotado todo ese tema probatorio y la posibilidad de que ejerza el derecho de defensa, se debe emitir una decisión motivada. ¿Qué quiere decir decisión motivada? Pues que no es solamente la decisión y que yo le diga, no, le aplico, usted incumplió el artículo tal del reglamento y por lo tanto le sanciono con tantos días de suspensión. No, tengo que explicar por qué se está aplicando esa sanción. Entonces, digamos que ahí es un poco hacer como una justificación de todo lo que ocurrió o un recuento de todo lo que ocurrió durante el proceso disciplinario, las pruebas que se recopilaron y demás, cómo se analizaron, qué se logró determinar a partir de eso y ahí sí colocar la sanción que corresponda o no colocarla, porque puede ser que el proceso disciplinario finalice en una no sanción. Finalmente, se debe establecerse la posibilidad de agotar una doble instancia, es decir, que a través de un recurso, por ejemplo, de un medio de impugnación, como por ejemplo un recurso de apelación, pues el trabajador pueda controvertir esa decisión que se da en primera instancia para que una instancia superior pues revise y resuelva. Digamos que ahí es importante, ahí sí va a ser importante que ustedes revisen en sus empresas los reglamentos internos de trabajo para acoplarlos a este nuevo esquema o modelo un poco más detallado en cuanto al proceso disciplinario, aunque la norma les da 12 meses de tiempo. La doctora Mayra dijo, hay unas vigencias o unos plazos para implementación algo amplios. Este es uno de ellos en los que nos dan 12 meses para implementar el reglamento interno, para ajustar, perdón, el reglamento interno de trabajo, pero la recomendación es hacerlo ya para evitar un poco esas discusiones sobre si estamos cumpliendo o no el debido proceso a la luz de estos artículos 7º y 8º. En cualquiera de los casos o de situaciones de esos procesos, hay la posibilidad de hacer uso de tecnologías de la información y las comunicaciones siempre y cuando se garantice al trabajador el correcto acceso a estos medios o a estos canales. Y finalmente, un cambio que parece menor, pero es importante, es que la reforma dispone que el trabajador puede estar acompañado hasta de 2 representantes del sindicato, pero aquí hay un tema y es que indica expresamente que tienen que ser trabajadores de la empresa. Entonces, ya estamos teniendo algunos casos de procesos disciplinarios en empresas donde hay, por ejemplo, que están afiliados a sindicatos de industria, en los cuales normalmente venían participando miembros o representantes de la organización sindical ajenos a la empresa y ya le estamos diciendo, no, usted ya no puede ingresar,
puede ingresar un representante del sindicato, pero ese tiene que tener un vínculo con la empresa porque la norma así lo estableció. Pues hasta tanto no haya de pronto un debate, un cuestionamiento, una demanda o algo de ese punto, pues es un punto que las empresas pueden empezar a optar por decir, no acepto aquí participación de representantes del sindicato si no son trabajadores de la empresa. ¿Listo? Trae una excepción estos cambios en el régimen disciplinario y nos habla de que no aplica para trabajadores del hogar ni para pequeñas y medianas empresas con menos de 10 trabajadores, pero aún así, digamos, aunque no aplique esa rigurosidad referida al reglamento y demás, pues lo que es, la norma de todas maneras deja planteado que se debe escuchar al trabajador y garantizarle que de alguna manera ese trabajador ejerza ese derecho de contradicción y defensa, garantizando un debido proceso previo a la imposición de una posible sanción o consecuencia, como lo podría ser la terminación del contrato de trabajo. Finalmente, algunos cambios en materia de publicación del RIT. Se mantiene la obligación de publicar 2 copias en 2 sitios distintos de la empresa, pero también agrega que debe hacerse a través de medios virtuales que garanticen el acceso en cualquier momento. Entonces, pues aquí ya algunas empresas están que no lo tenían de pronto, algunas ya lo venían manejando así, que tienen una intranet, un sistema interno de información, un SharePoint, un OneDrive, publican su reglamento ahí y lanzan un comunicado a los trabajadores diciéndole, ahí está el reglamento para que usted lo pueda consultar en cualquier momento a través de medios virtuales. Eso es completamente válido. Si existen varios centros de trabajo, se tiene que seguir publicando en cada uno de ellos, salvo que se haga una publicación por medios virtuales, ¿cierto? Entonces, en ese caso, pues de pronto ya no vamos a tener que tener esas carteleras en todos los centros de trabajo, sino que yo cumplí ya con enviarlo a través de un medio virtual, o eso sí, dejando la trazabilidad o la posibilidad de acreditar que realice la difusión de esa forma en caso tal de que tenga en algún momento un requerimiento del Ministerio del Trabajo o tenga que ante un juez acreditar que se dio ese procedimiento. Y también establece la posibilidad de cargar el reglamento interno de trabajo de la empresa en el sitio web de la empresa o, pues como ya lo dije, envío por canales digitales. Entonces, digamos que en este punto hay unos cambios importantes, hay unas precisiones, más que cambios, yo diría que son precisiones y ya como que queda un poco más claro y más desarrollado lo que tiene que ver con debido proceso disciplinario laboral, pero la invitación es a que revisen en cada una de sus empresas los reglamentos internos para ver cómo se ajustan y evitar pues esa dualidad de pronto de lineamientos entre lo que dice la reforma y lo que dicen los reglamentos. ¿Listo? Bueno, finalmente vamos con algunos comentarios con relación a los contratos de trabajo en cuanto a temas principalmente referidos a su duración y aquí la doctora Daniela pues nos va a compartir también una información. Doctora Daniela, adelante, gracias. Claro que sí, gracias. Bueno, antes de compartirles información sobre contratos de trabajo, quería hacer una pequeña precisión y es que la información que les estamos otorgando el día de hoy es una información, digamos, que es muy general. No es específica para ningún sector económico, pero pues también entiendo que aquí estamos con el sector inmobiliario, entonces si de pronto alguno tiene alguna duda que sea sobre la operación, sobre algún manejo específico, demás, pues al final podemos como abordar esas inquietudes muy puntuales porque pues entendemos que la operación es un poco diferente en cada empresa y pues esta no es la excepción en el sector inmobiliario. Bien, ahora entonces les comparto un poquito. La norma me establece, pues me trae como los tres tipos de contrato que son indefinido, término fijo y obra o labor contratada. Entonces con el fijo, perdón, el indefinido, lo que me dice es, mire, pues se mantiene prácticamente que igual, sigue, digamos, el contrato indefinido está vigente mientras subsistan las causas que dieron origen pues al trabajo o la función que se está desarrollando y me trae algo que digamos, no es obligatorio, pero me dice como que el trabajador, pues debe, cuando quiere dar por terminado el contrato, debe dar un preaviso al empleador. Pero pues dice como que no hay ninguna sanción si no se da ese preaviso, entonces digamos que ahí como que, pues no lo obliga, entonces realmente no es como que esto se vaya de pronto a ejecutar mucho en la práctica.
A pesar de que me establece, digamos, como el contrato indefinido como una regla general, me da la posibilidad de otros tipos de contratación. Entonces, otro tipo de contrato es el término fijo y en este contrato a término fijo sí tenemos algunas variaciones importantes que vale la pena como pues resaltar en este espacio. Entonces, la primera es que este contrato debe ser por escrito, no puede ser verbal. Lo otro es que no puede ser con un término mayor a 4 años, incluso cuando se está dando como unas prórrogas pactadas o las prórrogas automáticas. Entonces me dice, este contrato anteriormente se me podía prorrogar indefinidamente en el tiempo y siempre tener en la relación laboral un contrato a término fijo. Ahora lo que me dice es, mire, usted puede tener el contrato, incluso puede celebrar un contrato de trabajo con un término inferior a 1 año y puede establecer unas prórrogas, pero en la cuarta prórroga esa va a ser, no puede ser inferior a 1 año y en todo caso ese contrato no me puede durar más de 4 años. Entonces, ¿qué va a pasar a los 4 años? Que ese contrato se me va a volver un contrato a término indefinido. Él me establece unas condiciones, entonces me dice, no puede ser superior, las prórrogas tienen que ser de cierta forma, la duración tiene que ser de tal forma, tiene que ser por escrito. Entonces, si yo llego a incumplir alguna de esas condiciones que me establece la norma me dice, en caso de incumplimiento, pues vamos a presumir que ese contrato desde el inicio de la relación laboral fue a término indefinido. Eso como lo más relevante allí que hizo como modificaciones. Ahora, en el contrato de obra, de duración de obra o labor determinada, entonces nos dice que debe haber una labor que esté determinada y debe celebrarse por escrito y se debe indicar de manera expresa. Entonces, un ejemplo, tenemos una persona que va a ingresar a un cargo de asistente administrativa porque va a cubrir una licencia de maternidad por un término de 4 meses. Entonces, en la labor debe quedar explícitamente cuál es la labor, cuánto va a durar y por qué. Entonces, va a hacer una licencia, va a cubrir el puesto de asistente administrativa con ocasión a una licencia de maternidad por un término de tanto. ¿Qué sucedería si resulta que la persona fue excelente y resulta que justo antes de que se terminara ese contrato, nos tenemos otra licencia que hay que cubrir en otra vacante que esa persona nos puede cubrir? Entonces lo que podemos hacer son dos cosas. Primera, podemos terminar ese contrato e iniciar uno nuevo donde se establezca de manera detallada que va a ser una licencia por otro periodo en otro cargo que puede ser similar. O la otra opción es adicionar por escrito esa nueva función. Entonces ahí tenemos dos opciones y eso es interesante. La recomendación siempre es que quede muy detallado, o sea, que seamos muy precisos en cuál es la obra para que no vaya a haber lugar a confusiones y este contrato por incumplimiento no se me vaya a volver un contrato a término indefinido. Eso es como lo más importante. Ahí quisiera yo adicionar a lo que ya ha explicado la doctora Daniela, entendiendo que para el sector inmobiliario ese tipo de contratos son contratos muy frecuentes o muy comunes. Es importante eso último que mencionó la doctora Daniela, y es que ya, digamos, pues seguramente muchas empresas ya lo hacían en debida forma, pero a veces hay temas formales que quedan como en el aire y juegan en contra ante una reclamación de orden laboral. Por ejemplo, yo no puedo decir que va a ser ¿cuál es la obra? Interventor de obra. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque pues, realmente esa no es la obra como tal, sino que esa es una función o un cargo, ¿cierto? Entonces, lo que hay que, cuando yo lo voy a limitar ese contrato en razón, porque recordemos que aquí estamos determinando la duración en razón a la duración de la obra o labor, pues yo lo que puedo decir es que va a ocupar el cargo de interventor de obra en el proyecto Brisas del Campo 2, ¿cierto? Entonces ahí ya, o en la obra Brisas del Campo 2, y ya tengo delimitado que es para ese proyecto en específico, ¿sí? Y como decía la doctora Daniela, hay dos posibilidades. O cuando se termine ese proyecto, se liquida el contrato y si la persona va a seguir vinculada o se va a vincular nuevamente a otro proyecto, otra obra, otra labor que ya será Lomas de San Fernando 3, entonces pues ahí ya será otra denominación expresa y claramente detallada, como mencionaba la doctora Daniela, en el contrato de trabajo. Esa es una opción.
Otra opción es que simplemente se establezca el contrato, pero que si la obra labor se va a continuar con la vinculación, se cambie la obra labor, pero habrá que documentarlo de manera clara a través de una adición o pues, lo que normalmente se maneja a través de un otro sí al contrato de trabajo, determinando nuevamente esa labor para que no incurramos en ese riesgo de que como decía la doctora, de pronto se entienda que es un contrato a término indefinido. Y un punto importante es el que está ahí en el primer punto, que es un requisito formal del contrato, y es que debe constar por escrito, ¿cierto? Pues digamos que aquí el concepto de escrito también lo podemos pensar en un tema un poco más amplio, no limitado al papel como tal, porque pues hoy por hoy tenemos temas de firmas electrónicas o firmas digitales. Entonces, pues digamos que hay una equivalencia funcional y probatoria de estas formas de suscribir contratos y pues, cumplirían el requisito formal, pero pues ya dependerá mucho de cómo lo maneje cada empresa. Bueno, yo creo que hasta ahí ya tenemos los temas que queríamos tocar el día de hoy. No sé, doctor, si vamos con alguna ronda de preguntas, inquietudes. Estamos aquí Oye, para tratar de atenderlas. de acuerdo, doctor Andrés, no, súper importantísimo todo lo que dijeron cada uno de ustedes. Sabemos que esto es una información general, aplica para todas las empresas de todos los sectores, pero pues igual nosotros estamos aquí vinculados a empresas inmobiliarias y demás, que igual, independientemente del sector, pues va a regir de la misma manera. Entonces vamos a hacer una sesión de preguntas. De pronto, si alguno de los asistentes tienen preguntas para nuestros panelistas, pueden escribirlas por el chat o si quieren abrir su micrófono, bienvenidos. En el chat, Claudia Tenemos una... Patricia Delgado así es. preguntó. Dale, perfecto, dale, dale. Claudia Patricia nos pregunta si los contratos verbales siguen teniendo validez. Sí, siguen teniendo validez, pero recuerda que estos contratos se entenderán celebrados a término indefinido. Sigue la regla del contrato verbal y por lo tanto a término indefinido. Muchas gracias. Bueno, con gusto. De acuerdo. De acuerdo, bueno. Ahí yo aprovecho la pregunta que acaban de hacer, que parece un tema, y es que porque también uno aprende o escucha las interrogantes que hay en el sector, y muchas veces hay una pregunta también que la gente, bueno, los contratos a término de prestación de servicio desaparecen o están desapareciendo. La respuesta es bajo la reforma, no, o sea, los contratos de prestación de servicio siguen estando vigentes, siguen siendo contratos válidos. El tema es cómo los manejamos, ¿cierto? Cómo los manejan en sus empresas, ¿ya? Porque, pues, como saben, en muchas ocasiones los contratos de prestación de servicios, pues, son utilizados inadecuadamente y con un alto riesgo de que en razón a la dinámica como se desarrollan, en los cuales se evidencian elementos propios de la relación laboral, pues existe el riesgo de que ese contratista después salga, o cuando se le termine el contrato normalmente es que pasa, vaya donde un juez a querer que se declare que ese contrato no era un contrato de prestación de servicios, sino que era un contrato laboral bajo el principio de primacía de realidad sobre las formalidades. Entonces, ese es un riesgo que sigue estando presente y ya depende es cómo hacer una evaluación de la pertinencia de utilizar las figuras de prestación de servicios en cada función o cada posición que se quiera establecer. Mayra, adelante. Ahí yo quiero complementar lo que acaba de decir el doctor Flores, y es que recordemos que el contrato de prestación de servicios es un contrato civil que no está regulado por el Código Sustantivo de Trabajo. ¿Listo? ¿Cuándo empezaría a regularlo el Código Sustantivo de Trabajo? Cuando existe, cuando se declara el principio de la realidad sobre las formas.
ya sea por vía judicial o porque de mutuo acuerdo o en alguna conciliación o en un acuerdo de transacción, acordemos que el contrato no fue correctamente celebrado y se dieron los elementos propios de un contrato de trabajo. Pero si el contrato de prestación de servicios se ejecutó bajo la autonomía técnica, administrativa y con total independencia del contratista, no tendría por qué estar cobijado por el Código Sustantivo de Trabajo ni por la Ley 2466, porque la Ley 2466 solamente regula las relaciones laborales que se hayan suscrito en virtud de contratos de trabajo. Bueno, ya tenemos varias preguntas acá en el chat, voy a leerlas rápidamente. Bueno, Diana nos pregunta, buenas tardes, en relación con la normativa laboral y la reforma laboral 2025, ¿cómo se regulan actualmente los permisos para que los trabajadores adelanten estudios de posgrados? ¿Estos permisos son obligatorios para el empleador, tienen carácter remunerado o dependen de acuerdos individuales o colectivos? Mayra o Daniela, ¿quieren? Dale. Ok, vale. Diana, no. Digamos que eso va a depender de los acuerdos individuales o colectivos que pueda realizar la empresa con sus trabajadores. Digamos que la reforma lo único que modifica son las licencias que hablaba la doctora Mayra, que son grave calamidad doméstica, actividades escolares y citas médicas de urgencia o con especialista. Sí, correcto. Yo quisiera adicionar ahí, es un tema totalmente de acuerdo entre las partes, en qué condiciones, en qué horarios. En muchas ocasiones hay empresas que definen políticas internas para permitir estos escenarios de estudio y demás, pero es un tema que, pues, digamos, bajo obligatoriedad como tal de conceder licencias o permisos para estos fines, no está establecido. Eso, como lo mencionaba la otra Daniela, no es que esté definido. De acuerdo, bueno, nos preguntan, dicen, si en este momento la empresa tengo un aprendiz cena en etapa lectiva y este inició antes del 25 de junio del 2025, ¿debo pagarle desde ya el 75% del salario mínimo? Bueno, respecto a esa pregunta sobre la etapa lectiva, la reforma en principio no nos da una claridad, pero posteriormente sale la circular del Ministerio del Trabajo, que es la 83, perdón, del 18 de julio del 2025, y en esta sí nos dan como una claridad y nos dicen, mire, a partir, los que ya venían vigentes, a partir del 25 de junio debe cambiarse la modalidad y debe aplicarse lo que dice la reforma. Entonces, la reforma me dice que a partir de esa fecha debo pagar efectivamente el 75% del apoyo de sostenimiento y debo asumir el pago de salud y de ARL. Perfecto, Daniela. Gracias. Vamos a responder estas dos preguntas que están acá en el chat y finalizamos. Dice Milena, una persona nos solicita se permita realizar la práctica de su tecnología virtual del SENA. Él actualmente es empleado de Postobón y no desea perder su trabajo. Por tanto, dice que solo le paguemos riesgos laborales a él, dado que sus prácticas son diseño digital de la página web y animación 3D y se realizará sus labores de forma remota. ¿Sigue siendo válido pagar solo la ARL para que él realice su práctica? Lo ideal, digamos, ellos están en etapa de formación, pero ya hay unas obligaciones de carácter laboral que, digamos, no son renunciables. Entonces, en principio, pues se debe pagar todo. Entonces, salud, pensión, ARL, digamos que en este caso es el 100% del apoyo de sostenimiento y pues todo lo que implica la relación laboral. Entonces, en principio no sería viable, ya sería como un tema de pronto hablar con la institución y ver si de pronto hay una medida especial para este tipo de personas que de pronto están vinculados y deben hacer sus prácticas y demás, pero en principio, pues digamos que la obligación ya nace a partir de esta ley 2466 del 25 de junio del 2025 y en ese sentido, pues no sería lo recomendable solamente hacer los pagos de unas obligaciones de seguridad social y otras no. Listo.
Está esta otra pregunta. Buenas tardes. El periodo de prueba en los contratos de aprendizaje, ¿cómo se maneja tanto en la lectiva y en la práctica? Pues si quieres, a la contesto. Bueno, en materia de periodo de prueba, la ley 2466 solo modifica el artículo 80, me parece, del Código Sustantivo de Trabajo. Lo demás se sigue por la ley 789. ¿Eso qué quiere decir? Que el periodo de prueba para contratos de aprendizaje sigue siendo de los primeros 3 meses. ¿Listo? Entonces, eso se mantiene porque eso no fue objeto de modificación por parte de la reforma laboral. De acuerdo. Bueno, ya esta última en cuanto al auxilio de transporte, ¿ese se seguirá reconociendo o no a los trabajadores que utilizan bicicleta o qué incentivos recibirán estos trabajadores? Recordemos que el auxilio de transporte está previsto para aquellos trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Luego, si el trabajador tiene una asignación salarial de hasta 2 salarios mínimos, pues tiene derecho al pago o el reconocimiento de su auxilio de transporte, independientemente que se desplace o no en bicicleta. ¿Listo? Frente al incentivo de los trabajadores de bicicleta, lo que te decía o lo que les explicaba en mi exposición es que el incentivo consiste en un día de descanso remunerado de manera semestral para aquellos que utilicen la bicicleta como medio de transporte. Pero pues eso ya está a discreción de las partes que lo acuerden y que la empresa implemente pues una política que sea equitativa, igualitaria para todos los trabajadores que utilicen este medio de transporte, para que entonces todos estemos claros en cuáles son las condiciones y requisitos se van a tener en cuenta a la hora de reconocer este tipo de permisos. Bueno, mil gracias. Ya para finalizar, de pronto me gustaría que alguno de los tres panelistas nos regalaran algunas recomendaciones finales frente a esta reforma laboral que deben de tener en cuenta sus empresas en cuanto a revisión de contratos, bueno, algo muy general. Bueno, no, yo creo que como lo hemos dicho a lo largo de esta charla, primero hay que estar muy atentos pues a los temas de reglamentación, a de pronto lineamientos, conceptos del Ministerio del Trabajo, como mencionaba ahorita la doctora Daniela, pues, recientemente hubo una circular del Ministerio donde seguramente se van a ir aclarando algunos temas de aplicación práctica. Y pues sí avanzar ya con lo que al menos está claro en ajustes documentales, ¿no? Por ejemplo, en ajustar lo que tiene que ver con los términos de duración de los contratos a término fijo, los contratos de obra-labor con esas especificaciones que mencionábamos, los mismos contratos de aprendizaje también se están ya ajustando modelos y obviamente pues todo lo que tiene que ver con reglamento interno de trabajo. En cuanto a obligaciones generales, por ejemplo, lo del beneficio de uso de bicicleta, lo de los entornos laborales flexibles, pues dependerá mucho también de esas políticas de bienestar, digamos, que al interior de las empresas se empiecen a adoptar y pues también esperando, pues diría yo, habrá que esperar un poco cómo se da la reglamentación en ese campo, ¿no? Hay un reto muy importante para las empresas ahora, en especial aquellas que, por ejemplo, como puede ocurrir en el sector inmobiliario, trabajan mucho bajo esquemas de turnos, pues todo este tema de la reducción de la jornada laboral, cómo se empieza a ajustar y también pues a revisar presupuestalmente cómo me está impactando el hecho de que yo tenga el tema de unos recargos superiores en los días de descanso obligatorio o en la misma reducción de la jornada laboral diurna, o sea, vamos a arrancar antes la nocturna y eso pues de pronto en algunos casos va a impactar económicamente las empresas y habrá que anticiparse a las medidas que se tomen.
pero recomendamos en general estar muy atentos a las novedades y a estos espacios que yo creo que son muy importantes porque ir a fuentes confiables, ¿no? Digamos que ese es otro tema porque uno muchas veces empiezan las noticias y demás, no quiero decir pues que las noticias no informen, sino que a veces pues con tanta información y se pierde un poco la veracidad de ciertas cosas y hay que ir como a las fuentes oficiales para tener claridad sobre lo que se está aplicando. Bueno, doctor Andrés, doctora Daniela, doctora Mayra, muchísimas gracias a ustedes por participar, por acompañarnos en este programa de Punto Equilibrio Inmobiliario. Nos veremos con los asistentes en una nueva próxima sesión para revisar más temas jurídicos o de otra índole del sector inmobiliario. Mil gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Gracias a Muchas ustedes. gracias, feliz tarde Que estén para muy todos. bien. Muchas Hasta Muchas gracias. luego. gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Muchas gracias. Buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, feliz tarde.